Amén, Dios le bendiga. Hoy día voy a hacer un tema de predicación tocante al matrimonio. Como el año pasado subí, cuando cumplimos 28 años de casados junto a mi esposa, un tema de reflexión del matrimonio. De ahí hermanos me han llamado de otros países, otras ciudades de Chile, consultándome si un cristiano se puede recasar o tener nuevas nupcias ante Dios, o recibir otra bendición por la iglesia. Y muchas veces he recibido llamados, consultas como eso. También me han preguntado qué pasa si un cristiano que ahora recibe al Señor Jesucristo y viene del mundo separado de su señora, ¿qué pasa ahora para servir a Dios? Y así también me han preguntado si la palabra del Señor es para los recién convertidos o también para los gentiles desde antes. Ahora, referente a eso, voy a hacer el tema del matrimonio. No piense usted que es para atacarlo a usted en especial o que tengo algo personal contra su vida. No, porque voy a hacerlo para predicar la palabra del Señor, para aclarar muchas dudas. Porque créame que usted que ya ha tenido segunda nupcia o tercera nupcia, ¿no es cierto?, y tiene su libreta y ha recibido ya por tercera o segunda vez la bendición, si un pastor le ha puesto la bendición nuevamente ante Dios, esa es responsabilidad de él. Yo no daré cuenta de aquello, y tampoco usted puede volver atrás con lo que ha hecho. Ese es su tema. Yo voy a hablar referente a la palabra de Dios porque me han preguntado muchas veces sobre el tema, y no es por ningún otro motivo que tocaré este tema. Ahora, aunque algunos juzguen o critiquen, dice la palabra de Dios que algunos predican a Cristo por ganancia deshonesta, otros la predicarán por envidia, otros la predicarán, ¿no es cierto?, por contiendas. Pero lo importante, dice la palabra del Señor, que se predique la palabra del Señor. Pero ese no es mi afán, no es contender con usted, no es contender con lo que usted ha hecho, pero sí aclarar a los pastores que están poniendo bendición sobre bendición, fundamento sobre fundamento, porque los pastores tienen cualquier nombre y grado: presbítero, pastores diáconos, pastores probando, pastoras, y sin embargo de repente estos temas no lo responden a la luz de la palabra del Señor. Les da miedo tocarlos en la iglesia, les da miedo que se prediquen en sus altares, ya sea por conveniencia diezmo, ya sea porque se le van las almas. Pero yo voy a predicar la palabra del Señor porque soy atalaya de Dios, soy inspirado y guiado por el Espíritu Santo de Dios, y la voy a predicar tal cual es, sin transar. Ahora tampoco es para pelear con nadie, no lo tome así. Es para instruir a los matrimonios nuevos, que no caigan en la tentación que el diablo tiene, poner infidelidad entre ellos, poner discordia, disensión, y así separarse y dejar todo hasta ahí. No, Dios tiene siempre una solución. Dios ama el matrimonio, Dios constituyó el matrimonio, ¿ya? Ahora, estos son los temas que de repente dice la palabra del Señor: y pondré enemistad, ¿no es cierto? Va a poner enemistad entre el padre y el hijo y la madre, el padre y el hijo y el padre, entre los hermanos, entre la familia. ¿Por qué? Porque no todos entienden. Viene a traer disensión entre ellos, porque no todos entienden por el Espíritu Santo la palabra del Señor tal cual es revelada. Porque no hay otra forma. Yo no soy teólogo, no soy gran predicador, pero solamente el Espíritu Santo me guía a toda verdad, a toda justicia, a hablar su verdad. Él me la revela a mi corazón. Así que matrimonios nuevos, firme y adelante con su matrimonio. Si ella le fue infiel, perdónele. Si él le fue infiel, perdónele. Pero si puede restaurar su matrimonio, tome de la mano de Dios a su esposo, tome de la mano a su esposo, a su esposa, y encomiéndense, los dos tomen de la mano de Dios a Dios, en oración, en ayuno, y Dios los sacará adelante. Yo igual he tenido problemas, he tenido dificultades en nuestro matrimonio, pero nuestro Dios nos sacó adelante junto a mi esposa, orando, ayunando, y también queriéndolo recuperar el amor que habíamos perdido el uno por el otro, y queriendo estar bien con Dios, porque hay una vida eterna, hay una salvación eterna. Así que Dios de paz le bendiga, y vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a tomar Malaquías
capítulo 2, versículo 14. Ya, y el tema de hoy, hermano, escúchelo bien, el tema de hoy va a ser: un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, ¿se puede recasar? ¿Puede contraer nuevas nupcias matrimoniales? Ese va a ser el tema de hoy. Dios le bendiga. Vamos a la palabra del Señor para salir de algunas dudas. Bueno, yo no estaré en vivo, así que no podré atender respuestas, pero tengo al menos algunas respuestas de algunos hermanos que me han hecho ciertas preguntas, entonces ahí usted va a poder salir de dudas. Dios de paz le bendiga, le guarde. Vamos a la palabra del Señor. Malaquías, capítulo 2, versículo 14. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: Más diréis, ¿por qué? Está en pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿No hizo el uno en él habiendo abundancia de espíritu? Y porque buscabas una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, mire, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel así ha dicho, que él aborrece el repudio, y al que cubre iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Señor amado, su palabra está leída en esta hora, Señor amado. Le pedimos que usted me ayude, me dé fuerza, me dé entendimiento. Hoy día voy a dedicarme para predicar la palabra del Señor, para anunciar de usted, Señor amado. Dejaré mis quehaceres, pero es importante que tome este tiempo, Señor, porque hay mucha gente y mucho pueblo suyo, Señor amado, que se aparta de su palabra creyendo hacer lo bueno y no lo hacen. Señor, líbrelos de aquello, líbreme a mí también, Señor, porque la palabra es para mí primeramente. Le pido una bendición para hablar de su palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, el pasaje bíblico dice bien clarito. Más diréis, ¿por qué? Si una pregunta, ¿por qué? ¿A quién le van a decir? A Dios. ¿Por qué Jehová has atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Usted sabe que el matrimonio es un pacto. Por eso dice la mujer de tu pacto, indisoluble, no se puede disolver. Aunque el hombre quisiera, pero Dios no lo aprueba. ¿Ya? Y dice, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? Ahora, ¿por qué dice, no hizo uno? Porque la palabra del Señor estoy tomando en el Antiguo Testamento, pero después dice, más adelante, cuando a Jesús le van a preguntar acerca del divorcio, él dice, al principio no fue así, él lo hizo uno, son una sola carne, ¿no es cierto? Lo hizo uno habiendo abundancia de espíritu. ¿Por qué? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Es el fin del matrimonio, procrear una descendencia para Dios. Guardado pues en vuestro espíritu, mire, usted que es hija de Dios e hijo de Dios, guardado pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para la mujer de vuestra juventud. Que no sea usted y no sea yo desleal con la mujer de vuestra juventud. Dios de paz los bendiga. El 16, por si usted no le queda claro, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece, lea bien hermano, aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Qué pasa entonces cuando se separan los hermanos?
o gente inconversa. Se separa. Algunos, bueno, dicen, yo he escuchado pastoras y pastores dicen, pero es que la palabra de Dios no es para los gentiles, no para los creyentes, es para los hijos de Dios. Entonces el hermano estaba en el mundo así y vino en esa condición, separado, y ahora yo lo casaré de nuevo, le pondremos la bendición en la iglesia porque tiene una nueva nupcia y trae su libreta y lo vamos a casar. O lo vamos a bendecir delante de Dios. Y antes quizás tuvo una bendición, se casó por la iglesia católica o evangélica, no lo saben. Y si ha tenido una bendición ante Dios, es más grave aún. Ponen otra bendición sobre bendición. Ahora dicen, pero es que el evangelio no es para los gentiles o los que aún no han aceptado al Señor. Él llegó en esta condición así. Por lo tanto, se puede casar el hermanito, se puede recasar en el civil y venir acá a la iglesia y ponerle la bendición porque ahora conoció a Dios. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Pero ese pasaje bíblico nos está hablando que eso es nuevo, está hablando que cuando Jesucristo venga por su iglesia amada, y no es cierto, este mundo va a ser consumido totalmente a fuego, en el reino de Dios, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, todo, y partiremos una vida nueva en Cristo Jesús allá en los cielos, en las bodas del Cordero, en la eternidad. Ahora mire, yo le voy a comprobar bíblicamente esta duda. Como dicen pastores, pastoras, hermanos, no, es que lo que pasa es que la palabra de Dios es solo para los inconversos. Pero yo le invito a leer, y yo creo que usted conoce la historia de Juan el Bautista. ¿Ya? El hombre predicador que vino a ensanchar el evangelio, a dar las buenas nuevas de salvación, a anunciar el camino del Señor de Jesucristo, del Mesías, dijo, enderezar, hacer sendas derechas de justicia, ¿no es cierto? Y anunciaba la llegada del Mesías. Este hombre, Juan el Bautista, no tuvo mucha vida. Hoy en día estuviera predicando en la iglesia, lo echarían de la iglesia, no le dejarían predicar. Hoy en día estuviera con nosotros, en estos tiempos, pasaría en disciplina, porque él se sale del contexto que la palabra de Dios es solo para los creyentes, solo para los convertidos. ¿Sabe por qué él le dice a Juan el Bautista, le dice a Herodes, al rey Herodes, siendo que el rey Herodes no era miembro de la iglesia? Y no tan solo un pasaje bíblico lo comprueba y mucho, y le decía, Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano como mujer, como tu esposa. Entonces ahí él se sale de los parámetros que bíblicamente que la palabra de Dios es para todos por igual, gentiles como convertidos, o inconversos como convertidos. Dios de paz le bendiga. Para que vea que usted y yo no estoy hablando por hablar, vamos a ir a la palabra del Señor. Algunos decir, pero es que el hermano tomó el pasaje bíblico en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ir también a escudriñar el Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 14. Tengo las Biblias aquí a mano, tengo dos para ir apresurando el mensaje. Mateo, capítulo 14, versículo 4. ¿Sabe cómo murió Juan el Bautista? Descapitado. ¿Y por quién? Porque la mujer de Herodes se lo pidió. Dice, mire, el 14 lo vamos a leer. Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos porque esos actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido a la cárcel por causa de Herodías, su mujer. Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Mire, era mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en el plato la cabeza de Juan el Bautista.
Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato, dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Fueron y dieron las nuevas a Jesús. Entonces, mi hermano querido, pastor, pastora, diácono, ayudante pastor, presbítero, le respondo la pregunta. Aquí está claro. Jesús no es el mensaje solo para los inconversos, el mensaje de Jesús. También para los creyentes y para los que no son hijos de Dios, para los gentiles. Aquí Juan el Bautista no perdió la cabeza por perderla entonces. De más, no, él predicaba la verdad y no se callaba. Mire, ahí hay un pasaje bíblico que demuestra. San Marcos 6:17. Le voy a dar lectura también para que usted vea que estamos respaldando la palabra de Dios, y no tomaré todo porque si no me faltaría tiempo para predicar. San Marcos 6:17. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor allí. Dice así: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y le deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo, santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Mire, ese hombre le escuchaba de buena gana al profeta. Eso que le decía la verdad. A veces la verdad duele, pero es verdad. Y a muchos les costará quizás la cabeza, su puesto en una iglesia, el no predicar más, estar en disciplina, si habla la verdad. Pero usted debe predicar lo que está en la palabra del Señor, no lo que el hombre quiere escuchar, no lo que agrada al hombre, sino usted deja de ser servidor de Cristo, porque agradaría a los hombres y no a Cristo, dijo el apóstol Pablo. Dios de paz le bendiga, Dios de paz le guarde. Ya, entonces ahora vamos a ir a San Mateo, a donde a Jesús le preguntan qué dice Jesús referente al divorcio. San Mateo capítulo 19. Ahí vamos a tomar la lectura, porque los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo. Algunos dicen, bueno, pero es que esto lo dijo el apóstol Pablo, esto lo dijo el apóstol Pedro, y no es como que lo diga Jesús. Aquí vamos a ver lo que Jesús dijo referente al divorcio. Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces, mire, vinieron a él los fariseos tentándole. No vinieron con buena forma, ellos venían con intención de tentarle, ya había maldad por medio. Y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué venían tentándole? Porque andaban buscando la forma que él contradijera las leyes de Moisés para crucificarlo. Entonces vinieron los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahí hay una pregunta. Él respondió y les dijo con otra pregunta. Ahora sí no pregunta la palabra del Señor, dice: ¿no habéis leído que él los hizo al principio varón y hembra? ¿Los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Está leyendo la palabra de Dios? Búsquela. Mateo 19. No lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés a darle carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo: por la dureza de vuestros corazones, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera.
Vamos a parar aquí, vamos a interpretar la palabra del Señor, porque algunos tienen muchas dudas. Algunos dicen, a mí me han llamado, me han dicho, hermano, es que yo le di carta de divorcio a mi esposa. Hermano, yo le di carta de divorcio a mi esposo porque él me fue infiel, él me falló. Y el Señor dice que a causa por fornicación puede ser. Ya, pero no tienen claros los términos. Mire, aquí dijo el Señor Jesús: ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Le preguntaron. Él le dijo: por la dureza de vuestros corazones, o por la dureza de vuestro corazón. Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Vamos a aclarar ese punto. ¿Por qué Moisés permitió? Cuando salió el pueblo de Dios con mano fuerte, libre del faraón por las plagas y todo eso que Dios mandó con mano poderosa y fuerte, y sacó el pueblo de Israel, allí salió pueblo egipcio y el pueblo de Dios. No tan solo salió el pueblo de Israel, el pueblo santo de Dios, salieron egipcios al ver las maravillas de lo que Dios hizo con su poder ante Faraón. Y allí se fueron las tribus caminando, ¿no es cierto?, los dos pueblos mezclados, y obvio ellos adoraban dioses ajenos, ellos tenían otras creencias, y muchos se convertirían y otros no. Con su duro corazón de egipcio, llegaron y empezaron a repudiar sus mujeres. Y empezaron a hacerle infiel a las mujeres y las mujeres a los hombres, y viceversa. Entonces Moisés, al ver ese desorden en el pueblo de Israel, permitió la carta de divorcio, de repudiar a su mujer. Pero el Señor Jesucristo aclara, dice así: pero al principio no fue así. Pero más al principio no fue así. O sea, nunca ha sido así. Él no dijo estuvo bien lo que hizo Moisés, ni tampoco que Dios lo aprobó. Él dijo más al principio no fue así, porque Dios hizo varón y hembra, Adán y Eva, primer matrimonio constituido por Dios, ya, y los unió y son una sola carne. Más al principio no fue así. Y mire qué dice Jesús: y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, algunos dicen, pero ¿cómo si se permitió la carta de repudio? ¿Por qué ahora no? Vamos a leer, hermano, la carta de repudio. Estaba en Deuteronomio, le voy a leer aquí la palabra de Dios para que usted vaya aclarando las dudas. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 13. Porque muchos hoy día me han llamado hermano, pero es que ella me fue infiel, yo le fui infiel y yo le di carta de divorcio, porque dice el Señor a causa de fornicación. Ahí vamos a aclarar el punto fornicación. Vamos por partes. Veamos la carta de repudio primero. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Leyes sobre la castidad. Cuando alguno tomara mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar, dijere a esta mujer: tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán, sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirán al padre de la joven y a los ancianos: yo di a mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. He aquí que le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo que no ha llegado virgen a tu hija. Pero ven aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y le castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos los días, en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de su casa y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitará el mal en medio de ti. Mire, eso era el pueblo de Israel para la carta de divorcio, que muchos hoy día la quieren hacer válida. Se confunden de tal manera que hoy día para el pueblo de Dios no es válida, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y Jesús está hablando claro acá. Entonces ellos se quieren unir a esta parte, y aquí dice bien claro:
que en ese tiempo el padre y la madre, cuando alguien iba a pedir a su hija en matrimonio, llegaba la noche de boda y allí ponían algo blanco, ¿no es cierto? Una tela, no dice una sábana, una tela, y ellos sacaban esa señal, porque dormía el novio en la casa de la novia. Si el novio decía, no me gustó esta mujer, la desecho, le hago carta de repudio, y ellos decían, no, ¿por qué la puede desechar si mi hija era virgen? Y sacaban la seña de ese manto o de esa tela blanca con la señal que su hija era virgen. Usted sabe que debe haber ahí cuando se pierde la virginidad, una mancha roja de sangre. Entonces estamos hablando para personas adultas con criterio formado, para que entiendan la palabra del Señor. Entonces se lo voy a explicar bien. Entonces, ¿qué pasa si el padre, esta persona, el padre y la madre demostraban que esta muchacha sí era virgen? No la podía el hombre desechar y dejar por el resto de su vida, de sus días. Pero mire, más si no pasaba aquello, más si el resultado es ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de su padre y la apedreaban los hombres de la ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitará el mal de en medio de él, o de ti. Mire, ¿y por qué hoy día hay carta de divorcio entonces no hacen la otra parte? De apiedrarla en la puerta de las plazas. ¿Por qué eso pasó, pues, mi hermano? Eso fue cuando vino el Señor Jesús a comprarlo a precio de sangre. Esas leyes ya no son más. Entonces, ¿usted cómo va a tomar solo la carta de repudio? Ahora dice, más si no fuera así, ¿verdad? ¿No es cierto? Como la muchacha dice que era virgen, entonces la sacarán a la puerta de su padre y la apedrearán los hombres. ¿Por qué? Y va a morir la chica porque hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. ¿Por qué dice fornicando? Y hay donde Jesús dice aquí, en Mateo 19, ya aclaramos la carta de divorcio, dice, más yo digo en cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. Escuche, salvo por causa de fornicación. Ahí está. Dice que la muchacha fornicó en casa de su padre antes de casarse. Pero no confunda usted no puede ser un hombre casado, una mujer casada, y va a ir a decir es que ella me puso el gorro, o yo le puse el gorro, o soy infiel, o ella me fue infiel, y yo le doy carta de divorcio. Ahora, eso no es la carta de divorcio, porque eso no es fornicación, eso es adulterio, ya sea de la mujer o de parte del hombre, entiéndalo. No es salvo fornicación, porque fornicación es una persona soltera teniendo relaciones sexuales, o dos personas solteras. Y adulterio es una persona casada teniendo relaciones sexuales con una soltera, ahí se produce adulterio y fornicación. O con otra persona casada se produce adulterio, si son dos casados. Entonces usted no puede subirse a ese carrito y justificarse y decir, pero es que dice salvo, dice Jesús, salvo por fornicación. No entra en un matrimonio esa palabra, de ninguna manera, y más en un matrimonio cristiano. Y tampoco en uno inconverso que venga ahora a la iglesia con nueva esposa y hago todas las cosas nuevas y me caso de nuevo. Y los pastores, lamentablemente, como ha entrado la apostasía a la iglesia y no quieren tocar estos temas para no perder hermano, no perder diezmo, quizás, ¿qué será? Llegan, van y les ponen la bendición de nuevo. ¡Qué error más grande! Dios los libre, Dios perdone a aquellos pastores que ponen una bendición sobre esas personas. La bendición de Dios, creyendo estar bien. Por eso, hermano, no saquemos fuera de contexto la palabra del Señor. Ahora, ¿qué dice? Le dijeron sus discípulos, bueno, Jesús dice, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es el nombre que hay. Ahora, mi hermano, también hay otros que dicen, pero que lo que pasa es que cuando recibieron la bendición, otra pregunta que me hicieron, Dios capaz que no estaba en el civil, Dios no estaba en la iglesia católica cuando los casaron, o le pusieron la bendición, o la angélica, capaz que Dios no aprobó ese matrimonio. La palabra de Dios dice que Dios omnisciente, omnipresente, y está en todo lugar. Si yo me fuere, dice, debajo del mar a ser mi estrado, allá estés tú.
Si me fuere a las profundidades del Seol, allá estás tú, tu presencia. Si me fuere al alba, a la sala del alba, a lo profundo del cielo, allá estás tú. ¿Dónde me iré si el ojo de Jehová no me vea y no me escuche? Cuando Jonás entró al mar, lo tiraron al mar de la barca y llegó al fondo del mar y se lo tragó el pez, la ballena. ¡Ay! Clamó a Jehová Dios y Dios lo oyó. Allá estaba Dios escuchando. Más cuando se promete y le ponen una bendición o los casan, ¿no es cierto? En autoridad civil también le nombran el nombre de Dios. Dios de paz le bendiga. Entonces, ¿cómo podremos escaparlo de aquello? Ahora otros dicen lo que pasa es que mi hijo, mi hija se separó porque era menor de edad. Firmó el papá, firmó la mamá, pero él no estaba consciente. Tenía 17, 16 años, 15, 12, 13, dicen algunos. O 16 o 17. Mire, la palabra del Señor es clara. Usted puede leer en la palabra del Señor de un rey que había ya de 8 años que gobernó el pueblo de Israel y tenía 8 años. Crónicas, segunda crónica, vamos a buscarlo, ese pasaje bíblico, para que no diga que no, que el hermano está hablando por hablar nomás. No, se está hablando la palabra del Señor. Pero yo sé que usted lo ha leído aquí, ese pasaje, porque el lector de la palabra del Señor. Había un niño de 8 años que reinó en Israel. Segunda de Crónicas, ya. Vamos a buscarlo para que usted entienda el mensaje que le estoy hablando, que no hay excusa. Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 34. Búsquelo usted también, mi hermano, para que vea que no le estoy hablando mentira. Segunda de Crónicas 34, versículo 1. Mire, Segunda Crónicas 34 dice: reinado de Josías. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Hay excusa para hacer lo malo ante Dios? Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Algunos dicen, pero es que mi hijo se casó, tenía 17 años y firmó el papá nomás. O mi hijo se casó, mi hija se casó, tenía 16 años y firmó la mamá nomás. ¿Cuántos matrimonios yo conozco que se han casado de menos edad? Hay una hermana de Pucón que se casó, dice que tenía 11 años y jugaba al luche ella en vez de hacer la comida, y sin embargo todavía está con su esposo. Ahora tampoco mi matrimonio sería válido porque mi esposa tenía 16 años, era menor de edad. Cuando se casó fue a firmar la mamá. Entonces yo podría excusarme ahora, bueno, pero busco otra, total, ella era menor de edad, no estaba consciente de lo que hacía. Pero sí, esos hijos de 16 o 17 años o hija, fue a firmar el papá, pero tenían un hijo o una hija. ¿Y quién hizo esa guaguita, ese hijo, esa hija? No fue el esposo de la muchacha, no fue el joven de 16 o 17 años, o tenían 2 hijos. Entonces, hermano, no busquemos excusas, hermanas, pastores, pastoras, no busquemos excusas, pastores, obispos, usted que es diácono, que lleva una misión, una entidad, usted que tiene un puesto de obispado, de presidente, una misión, no permita, no recase, no es bíblico, no lo haga, no ponga bendición sobre bendición, porque está errando la palabra del Señor. Dígale la verdad a la gente, porque estamos llevando gente al cielo, no al infierno. Ahora, esa gente sí puede estar en la iglesia, gloria a Dios, puede tener salvación, gloria a Dios, porque Jesús no está hablando que va a perder su salvación aquí.
Él no está hablando de eso, pero sí no queda apta para predicar la palabra del Señor, para enseñar, porque la palabra del Señor dice que el que enseña sea irreprensiblemente marido de una sola mujer. El que toma un ministerio, el que toma un pastorado, marido de una sola mujer. ¿Ya? Usted me puede decir, pero ¿cómo, hermano, va a ser tan así? Así es la palabra del Señor. Si usted quiere o cree, pero yo le doy la cita, Timoteo, le voy a buscar al tiro la palabra del Señor para que no diga, no, el hermano se está poniendo extremista, el hermano se está yendo muy lejos. No es así, no. Arrebátame usted con la palabra del Señor. Usted que es pastor, usted que es pastora, usted que tiene seminario, tiene teología. Búsqueme un pasaje bíblico a donde Jesús autoriza que se recasen los matrimonios. Que usted lo está haciendo. Ahora, allá usted por qué lo hace, es su problema. Pero yo debo predicar la verdad. Debo predicar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Porque vendrán tiempos que nos sufrirán la sana doctrina. Se apartarán el oído de la fe y comenzarán a oír lo que a ellos les conviene. Mire, vamos a ir a primera de Timoteo, ya, capítulo 3, para que vea usted que no me estoy exagerando. Dice, requisitos para los obispos, requisitos de obispo. Palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que nadie tenga que decir nada, significa esa palabra de él, irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y si le dice esto al obispo, toda persona que predica en el púlpito está profetizando, está hablando la profeta de la palabra de Dios. Tiene que ser marido de una sola mujer y apto para enseñar. Una vez un hermano me dijo, pero hermano, si ese hermano era casado antes, pero ahora está con una mujer en la casa. Sí, vivió con una antes, con otra después y con otra se casó, pero ahora está viviendo con una mujer con la que se casó último. Como el gobierno aceptó el recasamiento, se pueden divorciar, tiene su libreta y está con una mujer, puede predicar. Pues se dice bien claro el requisito: marido de una sola mujer, puede ser diácono, puede ser obispo, pero no dice que al momento de esté con una mujer, dice que su vida tenga una sola mujer. Mire, requisitos de los diáconos, más bien ayudante pastor. Ya, lea usted 1 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 3. Requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero, mire, a prueba, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Nuevamente la palabra de Dios, irreprensible, que nadie tenga nada que decir de ellos. Las mujeres asimismo no sean calumniadoras, sino sobrias. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. Un grado honroso y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. Por eso, hermano, toco este mensaje, porque la palabra del Señor también los dice en 1 Timoteo 4, pero dice, predicción de la apostasía, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso, apostatar de la fe, negar la palabra, la eficacia de la palabra de Dios, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, mire, qué grande el Señor, cómo trata a esas personas que están erradas. No soy yo, es la palabra de Dios, léalo, gloria a Dios. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que en acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Por todo lo que Dios creó es bueno y nada de los debe desecharse si se toma en acción de gracia, porque la palabra de Dios y la oración es santificado. Gloria a Dios.
Ahora, ¿sabe que un hermano me dijo una vez, me llamó, me dijo, hermano, pero es que yo me casé de nuevo porque mejor es casarse que quemarse? Ese texto bíblico no es para los recasados o para los casados, los que estuvieron casados. Ese texto bíblico, dijo el apóstol Pablo, que es para los solteros, que mejor es casarse en vez de estarse quemando, porque está en peligro de caer en fornicación a cada instante por los deseos carnales. Y también es para las viudas, que en realidad lo son, viudas jóvenes que quedan jóvenes, su marido quedando, ella es viuda porque su marido muere, quedan libres, totalmente quedan libres. Para ellos es el pasaje bíblico eso, pero no para una persona casada que lo fue. Vamos a ir a otro pasaje bíblico y va a ser ya uno de los últimos. Mire, Romanos capítulo 7, versículo 2. Dice: analogía tomada del matrimonio. Porque la mujer está casada sujeta por ley al marido, mientras éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y viceversa, pues, mi hermano. Si habla del esposo, habla de la esposa. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, mire, aquí confirma el apóstol. Jesús dijo que era adúltera o adúltero el que se casaba de nuevo. Aquí el apóstol Pablo a los romanos dice: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Y viceversa, si él se uniera a otra mujer, tanto en vida su mujer será llamado adúltero. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que se uniere a otro marido, no será adúltera. Y no está hablando de la ley de Moisés, aquí está hablando de la ley de Dios. Hermano, aprenda a separar las cosas. Por eso cuando usted predique, pida la guía del Espíritu Santo, para que no caiga en error. Se lo leo de nuevo: porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. De la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Así que si en vida del marido, ¿no es cierto?, la mujer se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que se uniere a otro marido, no será adúltera. Dios de paz le bendiga, Dios de paz le guarde. Aquí le aclaro muchas dudas de la palabra del Señor. Ya, espero que este mensaje le haya aclarado las dudas. Si es menor de edad, no tiene excusa. Ahora, si su esposo obvio le golpea, su esposa lo golpea porque ahora es para ambos lados, o no trae mantención a la casa, le maltrata, llega ebrio, curado, le golpea, trae droga, no sé, ha sido malo con usted, le ha violado una hija, ni Dios quiera que suceda, usted no está obligado a estar con él, o viceversa, pero quédese solo. Jesús en ni un lado autoriza que se casen las personas, autoriza a los pastores recasar los hermanos, las personas inconversas. Y ya vimos ya que la palabra de Dios es tanto para los gentiles, para los inconversos, como para los convertidos. Así que pastor, pastora, hermanos, predicadores, tomen conocimiento y prediquen la palabra de verdad. No vamos a la fábula, no hable lo que le gusta entretener a los hermanos, lo que le endulza el oído. Predique la verdad, porque está en juego la salvación del alma de las personas. Dios de paz les bendiga, y hasta aquí la palabra del Señor. Y como siempre dejaré mi teléfono puesto, cualquier duda, consulta, me pueden estar hablando. Dios de paz les bendiga, con 3 gloria a Dios cerramos este mensaje. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y nos vemos en otra oportunidad, si el Señor así lo permite, en su canal de bendición. Jesús es el camino. Dios de paz le bendiga.